lunes a viernes, ¿no? Ya sabemos. También hemos revisado sobre las 5 unidades que en qué consiste la neurocirugía, nuestro curso, ¿ya? La calificación, todo esto. Entonces, para hacer una introducción a la neurocirugía jóvenes, algo rápido vamos a hacer. Es una especialidad médica que se encarga del estudio y manejo de enfermedades del sistema nervioso central. Ya ustedes por anatomía se recordarán, pues, ¿no? Sistema nervioso central, ¿a qué se refiere? El encéfalo, la médula espinal, ¿ya? Pero no solamente se va a dedicar al manejo de esas patologías, ¿no es cierto? Sino también al sistema nervioso periférico, o sea, los nervios periféricos, además las envolturas que protegen, ¿no? Las meninges, el hueso propiamente, el cráneo, y al nivel de la vértebra, la columna, pues, ¿no? Los huesos de la columna vertebral. Entonces, todo este contexto, ¿no? Es lo que va a aplicar la neurocirugía, ¿no? Las patologías de estas partes de nuestro organismo, pero que requieran tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a hacer tratamiento médico, nosotros vamos a dedicarnos a la cirugía del daño, de la enfermedad de estas partes, ¿ya? Ya sea del cerebelo, del tronco encefálico, ya sea de la médula espinal, ya sea de los nervios periféricos, los nervios craneales, ¿no? Y las envolturas como son las meninges. Todo el sistema nervioso central joven está protegido por meninges, ¿cierto? Entonces también hay enfermedades en las meninges, hay tumores en meninges. Entonces, todo eso va a estudiar la neurocirugía. Las patologías de los huesos, pues, ¿no? Del cráneo y de la columna vertebral. Hay pacientes que vienen con craneosinostosis, hay pacientes que vienen con osteomas, ¿no? Osteomas craneales, son tumores propiamente del hueso. Y en la columna igual, ¿no? En la vértebra puede haber eh, también tumores de la misma vértebra, del mismo hueso, no netamente de la médula o de las raíces nerviosas, sino del hueso propiamente. Entonces, todas esas patologías aplican neurocirugía, pero que terminen en cirugía, que se opere. ¿Ya, jóvenes? Ahora, es importante eh, las aptitudes del especialista. Para ser neurocirujano jóvenes, ¿no es cierto? Tienen que haber algunos criterios, ¿no? En el médico. ¿Ya? Por eso que no todos también terminan siendo neurocirujanos, pues, ¿no? Hay que tener actitud, calidad y valores personales. Entonces, tiene que agradarte, tiene que encantarte las cirugías de columna o de cerebro o de encéfalo o de cráneo, ¿no? Si no, en vano vamos a hacer neurocirugía. ¿Ya? Y una vez que tú tienes aptitud, ya la actitud es solito va a caminar y tienes que tener calidad, tienes que tener el trato hacia los pacientes neuroquirúrgicos. Es diferente. Son pacientes a veces que tienen problemas del habla, son pacientes que tienen problemas de la memoria. Entonces, tenemos que ser bien cálidos y tener esa forma de poder conversar con tus pacientes, ¿no? Porque no es un paciente común como de otras patologías o enfermedades. El neurocirujano tiene que tener un análisis, tiene que saber analizar cada caso, tiene que saber planificar. ¿Qué significa planificar? Este es un dicho universal, jóvenes, en neurocirugía. También puede ser en otras cirugías, como lo aplicarán otros colegas, ¿no? Pero nosotros hemos quedado en un verso, ¿no? Nosotros no operamos imágenes, nosotros operamos personas, pacientes, ¿no? Personas. Esa persona tiene pues su psicología, tiene su psiquis, ¿no es cierto? Tiene también su parte física, ¿no? La parte física de la psiquis. Entonces nosotros estamos trabajando con personas. Por lo tanto, cuando nosotros planificamos una cirugía, no tanto nos va a interesar
las imágenes, sino nos debe interesar más la clínica del paciente. ¿Cómo está, no, su estado de conciencia? ¿Cómo está la escala de Cohen-Glassman? Hay pacientes que son bien catastróficos sus imágenes jóvenes. Hay tumores gigantes y el paciente está ok, plazo 15. No tiene focalización, no tiene paresia ni paresia, no tiene plejías, no afecta los nervios craneales, su visión está ok, su oído está bien. ¿No? Entonces es extraño, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues ahí viene la planificación jóvenes. ¿Ya? Entonces, es interesante, ¿eh? Nos ha pasado varias veces a nosotros. Hay pacientes que nosotros hemos operado, pacientes que han venido hablando al hospital, conversando y caminando, han entrado, y luego que lo operamos el tumor, el paciente quede vegetal. Es una pena, ¿no es cierto? Entonces, por eso de que hay que saber planificar. ¿Cómo abordar? ¿Por dónde operar? ¿O cuál es lo mejor para el paciente? A veces en el Cusco, en los hospitales de Cusco no tenemos los equipos necesarios. No tenemos microscopio, no tenemos endoscopio, neuroendoscopio no tenemos. Entonces, si no tenemos estos equipos, es mejor no hacer cirugías en estos pacientes, caso 15, que tienen tumores gigantes. Entonces, lo mejor sería tal vez enviarlo a Lima, ¿no? Y en Lima, pues, tienen equipos. Entonces, tienen un neuronavegador. Una cirugía más sofisticada, más que todo por los equipos. Entonces, eso es importante en el neurocirujano. Muy bien. La habilidad para resolver problemas críticos. Entonces, el neurocirujano tiene que ser rápido, ¿no? Su decisión tiene que ser, si es un paciente de emergencia, tiene que tomar decisiones así drásticas y rápidas. No puede estar pensando, demorando, pues, ¿no? En estos pacientes de emergencia. Pacientes que vienen con hipertensión craneal, con lazo 5, 6 o 7, están haciendo anisocoria, ¿no? Anisocoria, está dilatando unas pupilas, quiere decir que está herniando. Entonces ahí no podemos estar pensando, incluso podemos entrar a operar sin exámenes laboratorios, sin nada, ¿no? Porque es una urgencia. Pues esa habilidad tenemos que tener. Pero también tenemos que saber conversar con los colegas, con los anestesiólogos, con los cirujanos. Por ahí necesitamos apoyo de otro colega, de otro neurocirujano, también hay que coordinar, ¿no? No es bueno a veces también solo decidir y entrar solo a operar estas emergencias o urgencias, porque se complican en el intraoperatorio de los pacientes. Pero sí hay que saber tomar decisiones rápidas, de acuerdo a la clínica más que todo. Las imágenes son secundarias, son complementarios, jóvenes, para nosotros. Mm. Ya es el soporte nada más. O sea, hoy en día, por ejemplo, mira, jóvenes, analicen. Hoy en día no podemos estar operando tampoco pacientes pues, sin imágenes. Ya la tecnología ha avanzado mucho. Hoy en día ya tenemos resonancias, ya tenemos tomografías, incluso tenemos las tomografías en 3D, ¿no es cierto? Entonces, también nos podemos ganar un problema legal, pues, ¿no? Si nosotros operamos sin imágenes y qué tal algo sale mal. Entonces, por ahí viene el problema. ¿Y por qué ha operado usted, doctor, sin imágenes? ¿Qué ha pasado? En aquellos tiempos se operaba así, jóvenes, ¿ah? Aquellos años donde no había tomógrafo o resonancia, se operaba por la clínica. Y neurología es bonito, pues. Es fácil de comprender. Si ustedes toman interés en comprender, es bien interesante y es fácil de entender, ¿no? Entonces la clínica te va a avisar fácilmente a qué nivel está la lesión, ¿no? Entonces, por ahí de que antes se operaba sin imágenes, ¿no? Solamente a veces con radiografías. Si en la radiografía te aparece una fractura de cráneo con hundimiento, ya tienes que operarlo, ¿no? Tienes que abrir el cráneo, corregir esa fractura con hundimiento y si tal vez te encuentres con un hematoma, lo retiramos el hematoma, ¿no es cierto? Entonces, esa habilidad tenemos que aprender, jóvenes, en este curso de neurocirugía. Pero para que ustedes tengan las habilidades, tienen que conocer bastante la teoría. La teoría es importante. ¿Ya? La semiología, neurológica, ¿no? Y una vez que ustedes tienen esos conocimientos básicos, anatomía, fisiología,
eh, semiología neurológica. Fácilmente van a entender las patologías, las enfermedades que tienen los pacientes. Ahora, cuando decimos tomar decisiones extremas, son casos en donde a veces el paciente ya está muerto, ¿no? Está en coma profundo. Glaso 3, glaso 4. A veces se solucionan estos problemas, ¿no? Pero también queda o deja crítica de otros colegas, ¿no? Entonces hay que saber evaluar bien al paciente, evaluar siempre. Por ejemplo, un paciente que está en glaso 4, si todavía tiene signos troncales, o sea, signos de tronco, ¿cuáles son signos troncales? ¿Quién me puede decir? A ver, signos troncales jóvenes. ¿Alguien me puede decir? A ver, para ayudarles. Del tronco encefálico, ¿qué estructuras nacen? Los pares craneales, Los doctora. pares craneales. Muy bien. Entonces, cuando nosotros evaluamos a estos pacientes que están ya en las últimas, están haciendo herniación del tronco encefálico, ¿qué vamos a evaluar? Los pares craneales. ¿Ah? Entonces, cuando tú evalúas las pupilas, por ejemplo, está anisocórico, uno dilatado, otro está pequeño, está puntiforme. Entonces, ¿qué estás evaluando? El segundo nervio craneal, ¿cierto? El nervio óptico. ¿Y qué nervio más? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Esa es semiología o anatomía también. Cuando la pupila está dilatada, ¿qué nervio está actuando? ¿O está alterado? El Hay que tercer revisar nervio jóvenes. Sí, mira, óptico, doctor. me estoy dando cuenta que ustedes no, de repente saben o tienen miedo de comentar, pero se acordarán que ustedes van a salir aprendiendo de acá de neurocirugía. Van a saber. Lo que les estoy diciendo es van a aprender. El tercer nervio, jóvenes. El segundo y el tercer nervio hacen la dilatación de las pupilas. Revisen también eso. Pero ya cuando vamos a revisar en adelante, en el camino, vamos a encontrarnos con otros temas. Acá solamente es una presentación genérica, ¿no? Entonces, de manera que vamos encaminándonos, vamos a conocer esos temas. Así como la pupila es importante, el reflejo tusígeno es importante. ¿Qué nervios, qué pares craneales actúan en el reflejo tusígeno? A ver, ¿quién me puede decir? Aunque se equivoquen, a ver, jóvenes, comenten. El nervio vago. Décimo. El décimo, ahí está. El décimo puede ser que responda. ¿Cuál sería? Es que siempre actúan dos nervios, uno efector y uno el receptor y el efector. ¿Cuál sería el otro? ¿Su par cuál sería? Le digo, su farillo. Son preguntas de exámenes, jóvenes, ¿ah? Son preguntas de exámenes de ENAM, ¿qué hacen ustedes? ENAM, pues, ¿no? Así es. Entonces, nosotros en la neurocirugía jóvenes, pues ya hemos definido lo más conciso para poder definir a los pacientes quirúrgicos. ¿Qué necesitamos saber? Si el paciente todavía tiene reflejo tusígeno, si el paciente tiene el reflejo corneal también es otro reflejo, de tronco encefálico. Entonces, estamos evaluando cómo se encuentra el tronco encefálico. Porque mira, ve, de repente también saben ustedes o no saben, pero por cultura, el tronco encefálico es quien nos da vida a nosotros. Gracias al tronco encefálico vivimos, respiramos, el corazón late, ¿no es cierto? La temperatura se controla ahí. Entonces, el tronco encefálico es muy importante, jóvenes. Por eso es que es el último en morir, pues, ¿no? Es el último en desaparecer funcionalmente. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, este paciente, por ejemplo, si está ya con lazo 4, sus funciones superiores ya no sirven, ya no comprende, no escucha, no entiende. Ni te va a hablar, ¿no es cierto? Entonces, sus funciones superiores están alteradas, ese paciente ya no sirve. Si por lo menos lo operamos, tal vez ni se recupere. Entonces, ¿para qué estamos operando? Para salvar la vida nada más, y se puede quedar vegetal. Y eso es lo que no nos gustaría a nadie, ¿no es cierto? No le gustaría a la sociedad dejar personas en vegetal. La familia, ¿cuánto sufriría? ¿No? Imagínense que son una pareja de jóvenes. Si el esposo está así y la esposa, ¿cómo va a quedar? No se va a quedar cuidando a su paciente vegetal.
Pero muchos hijos, se ha visto en la experiencia, muchos hijos quieren siempre salvar a su papá, a su mamá. No, doctor, opéremelo nomás, dicen, opéremelo. Solo Dios sabe, ¿no? Muy bien, ya pensaremos. Y a veces hemos salvado a muchos pacientes y también se han recuperado, ¿ah? Salen caminando. Al año están hablando, empiezan a hablar como niños, pues, ¿no? Otra vez aprenden a hablar, aprenden a caminar. Hemos visto varios pacientes, ¿ah? Que se recuperan con el tiempo, como que otros también se quedan vegetales. Eso es una pena. Entonces, esa es la toma de decisiones extremas. Ahí es donde tú tienes que ser extremista, ¿no? Entonces, muchos colegas, por ejemplo, ya por la experiencia, le dicen a los familiares, señores, ¿qué quieren ustedes? ¿Quieren que su paciente se quede vegetal? No, le dicen de 20, pues. Porque no tengo no les doy la oportunidad de que este paciente pueda recuperarse, ¿eh? Pues ya la familia dice, ya, mejor ahí nomás que quede, ¿no? Entonces, esas decisiones son bien fuertes, jóvenes, en nosotros. Están jugando con una vida, pues no es una vida. Nosotros no somos dioses, pues no, para tomar la decisión de que si va a fallecer o va a vivir. Muy bien, entonces esos extremos son cuando ya el paciente está en coma. Entonces, pero hay que saber, en adelante, cada vez que avancemos con los temas, vamos a entender. Entonces, es un alcance nomás. ¿Qué sucede? Si el paciente hace media hora, hace una hora, hace 2 horas, ya, no muchos, hace 6 horas, ha entrado en Glasgow 4, todavía tenemos la opción de operarlo. Pero si ya pasó más de 12 horas y está en Glasgow 4, más de 12 horas, mejor no tocarlo. Entonces hay estudios, ¿no? Hay estudios sobre estos hechos en diferentes países, ¿no? Entonces se han hecho comparaciones incluso, ¿no? Comparaciones de trabajos, de estudios, en donde se demuestra, pues, de que no, mejor es no operar cuando ya pasó más de 12 horas estos pacientes con Glasgow 4. Pero si de pronto en ese momento, 1 hora o 2 horas que está en Glasgow 4, el paciente ha llegado a las 2 horas de su accidente, pues, y está en Glasgow 4, lo operamos, pues, ¿no? Corremos el riesgo. Eso es importante, jóvenes en neurocirugía, aprender. Para eso hay que hacer una buena historia clínica. La historia clínica va de la mano, jóvenes. Ustedes tienen que dominar la historia clínica. ¿Ya? Y cómo vamos a hacer también para que ustedes puedan hacer historias clínicas. Es importante la historia clínica de neurocirugía. Bueno, lo otro, jóvenes, para el neurocirujano, capacidad de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo. Esto no debe faltar en un neurocirujano. Si uno de ustedes termina de ser neurocirujano, más adelante, tiene que ser líderes. Y se forman líderes, quieran o no quieran, se convierten en líderes. Porque tienen que tomar decisiones, pues. Incluso, el director a veces se hace caso, pues. ¿No? Todo este ese paciente que se opera inmediatamente. Ese es el liderazgo, ¿no? Igual tiene que saber tener una buena relación interpersonal con los anestesiólogos, con los usiólogos. Tú tienes que tener, si es un paciente crítico, lo evalúen y les den el manejo adecuado, ¿no? Entonces, toda esta formación, jóvenes, tenemos que hacerlo en este pequeño curso que vamos a llevar con ustedes. Bueno, pero no será a profundo, ¿no? Porque no todos van a ser neurocirujanos, ¿no? Pero ese es nuestro objetivo de nosotros. Que ustedes tengan esa capacidad. Ya, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Hay que comentar, aunque sea te equivoques, pero así se aprende, pues. ¿Mm? Siempre comente. Yo, por ejemplo, era tímido, ¿eh? Yo era tímido. Cuando era médico, bueno, todavía, ¿no? Pero cuando hice neurocirugía, tenía miedo a opinar, y cuando era residente, ¿no? Pero pasaron los años, nosotros hemos hecho 5 años de neurocirugía, como les dije la vez pasada. Entonces, ya los últimos años ya podía manifestar, ya podía comentar, podía decir muchas cosas, ¿no? De cada caso. A pesar que te equivoques, pero si no dices nada, es como que no tienes pues esa capacidad de interpersonal, no estás desarrollando esa capacidad. Y es importante, en el es importante. Muy bien.
Algunos acápites más jóvenes, precisión, seguridad, firmeza para cirugías. Es bien fino la cirugía, es bonito. No sé, unos compañeros vino a la cirugía, ¿no? De recolocación de plaqueta. Habremos demorado, ¿no? Pero es así. Hay que hacerlo con arte, hay que tener arte, ¿no? Hemos armado un rompecabezas prácticamente esa vez, ¿no? Es en esta última cirugía. Esas ganas tenemos que tener. Si no, pues si no, en vano estaríamos haciendo neurocirugía. ¿Ya? Y bueno, precisión, ¿no? Pero es un poco difícil llegar a esto, ¿no? Pero hay que ser precisos, hay que tratar de llegar a esto, ¿no? Y tu seguridad, tú tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. No puedes permitir que otro colega, por ejemplo, a veces estamos en sala de operaciones jóvenes, estamos operando de a dos, ¿no? Y entra un jefe, digamos, ¿no? O un antiguo, ¿no? ¿Pero qué están haciendo? Te puede decir, ¿no? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no haces de esta manera, de esta forma? Eso tú no tienes que escuchar, porque tú estás operando, ¿no es cierto? Tú estás operando, tú ya tienes tu plan. Lo que tú has planificado, tú tienes que terminarlo ya. Porque a veces otros colegas entran si te crea la duda y tú y haces caso, ya fuimos, ya la cirugía va a salir mal. Entonces es mejor estar seguro de lo que vamos a hacer, de acuerdo a nuestro plan. Muy bien, jóvenes. Entonces, esas son las recomendaciones para un futuro neurocirujano, ¿no? Y el compromiso y la pasión, ¿no? Es el amor con lo que tú operas con otros pacientes. Te alegra, a mí me alegra, jóvenes. Cuando el paciente se recuperó al día siguiente está hablando, ya quiere comer, tengo hambre, tengo sed, dice, ¿cómo no te va a satisfacer? Pues no. Pero también hay la otra parte, cuando el paciente no despierta, ¿no? Son cosas de la cirugía. Muy bien, jóvenes. Eso un poquito para hacer una reflexión si alguien quiere hacer neurocirugía. Aunque alguna vez alguien me comentó, ¿quién comentó? Un alumno también creo. Ah, no, una médico que dice que las primeras veces que vio neurocirugía le encantó y le gustó y le hubiera gustado ser neurocirujano. Pero a medida que ha ido viendo pacientes que han quedado con secuelas, prefirió no hacer neurocirugía, ¿no? Entonces ella va a ser usióloga, ¿no? Porque claro que es bien reconfortante que pacientes se recuperen, pero cuando no se recuperan, ahí viene lo malo, ¿no? Pero pasa. Muy bien, jóvenes. Entonces, una revisión rápida de anatomía y fisiología del sistema nervioso. Ya esto ustedes ya recordarán y siempre traten de revisar también, jóvenes. Para todas las cirugías, jóvenes, para toda la cirugía, ustedes ya han pasado cirugía 1, ¿no es cierto? Hola, hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, para todas las cirugías, jóvenes, es de la mano la anatomía. Importante la anatomía. Incluso en neurocirugía nosotros hemos aprendido los puntos craniométricos, ¿no? O sea, relaciones del hueso con el cerebro, ¿no? Si tú tienes la sutura coronal, algo que ustedes pueden entender ahorita en esta clase. Si ustedes fácil pueden reconocer la sutura coronal, ¿no es cierto? O la sagital. Es lo más común que podemos conocer. Desde secundaria incluso hemos estudiado, creo que en los huesos del cráneo, ¿no es cierto? Entonces, pero esa sutura coronal, tienes que saber tú, debajo de la sutura coronal, qué estructura del cerebro se encuentra para poder guiarte, ¿no? Esa es una guía pues, para que tú puedas hacer la intervención quirúrgica. Y debajo de la estructura sagital, ¿qué estructura se encuentra? A ver, ¿quién me dice? Eso está fácil. ¿Qué estructura está debajo de la estructura sagital? Debajo del hueso, jóvenes. Tú abres el hueso a nivel de la estructura sagital. Por debajo, ¿qué cosa vas a encontrar cuando levantas el hueso? La dura madre. La dura madre, muy bien. Pero en el medio, a nivel de la estructura sagital, ¿qué estructura de dura madre está? El seno sagital. Seno venoso El superior. seno sagital. Así es, joven, así es. Entonces,
En la vida nosotros vamos a hacer un agujero pe, en la estructura sagital. Ya seríamos tontos o locos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un agujero en la estructura sagital? Porque los agujeros se hacen con un trépano, ¿no? Con un tipo talar o tipo bibiquí. Entonces, si tú haces un hueco a nivel de la estructura sagital, ¿a dónde te vas a ir? Si por hoy se pasa la broca. Te vas al seno, ¿sí o no? Entonces, si tú lesionas el seno sangra y el paciente se te murió antes que estés entrando a operar. Por eso, esas relaciones anatómicas es importante entre el cráneo y el encéfalo y la dura madre. Por todo lado, por el temporal, por el occipital. ¿Dónde está el seno transverso? ¿Dónde está el seno sigmoideo? Todo eso hay que recordar jóvenes en anatomía para entender neurocirugía. Bueno, ya ustedes saben eso de anatomía y fisiología. El sistema nervioso central, ¿no? Está compuesto por el encéfalo, el cerebelo, el tronco encefálico. Todo eso ya lo conocen ustedes. Este es el clásico en fisiología, ¿no? El arco reflejo, ¿no? El arco reflejo. Tiene que haber un órgano efector, un órgano receptor, ¿no? Y la respuesta, ¿no? Entonces la médula hace un arco reflejo, pues, ¿no? Sin que el cerebro se entere, ¿no? La médula solita puede actuar también, es autónoma. Acuérdense eso de fisiología en médula. Entonces, pero ya cuando el cerebro se da cuenta o se toma interés en lo que está haciendo la médula, eso ya sería cuando tú respondes eh, porque tienes voluntad, ¿no? Porque tienes voluntad de responder. Pero la médula por sí solitos automáticamente responde solo. Si le pincha una aguja al miembro inferior, a la pierna o al pie o al dedo mayor, no llega rápido esa sensación hasta la sensitiva del cerebro, sino el arco reflejo es el que rápidamente gana ahí, ¿no? Hace que se retire el pie, ¿no? Lo retira el pie. Esas cositas hay que recordar. Los componentes ya saben ustedes. El sistema nervioso central, como les dije, encéfalo y médula espinal, ¿no? Y el periférico, los nervios craneales y los nervios espinales, ¿cierto? Hay también un sistema nervioso de relación, hay también un sistema nervioso autónomo. Todo eso hay que recordar, jóvenes. El sistema nervioso de relación se divide en central y periférico. El autónomo o vegetativo también es central y periférico. ¿Ya? Un poquito más profundizando lo que es el sistema nervioso central. Y el de relación, ¿no es cierto? El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Y el periférico ya lo saben, ya, los pares craneales, ¿no? Que salen del tronco encefálico y los nervios periféricos que salen de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, eh, en nervios craneales jóvenes tienen que revisar ustedes, cuando ya, tema por tema lo vamos a hacer también, tienen que revisar su salida, ¿no? De cada nervio, la salida, y su núcleo verdadero en el tronco, a qué nivel está el núcleo verdadero de los nervios craneales. Eso hay que entender en nervios craneales. Bueno, esta distribución lo saben ustedes, ¿no? Las cervicales, torácicas, lumbares, sacros, ¿no es cierto? Esto de la sensibilidad también es importante conocer. Y el vegetativo, jóvenes, también lo hemos ido estudiando en la secundaria, incluso creo, pero algo genérico. Y aquí es más profundo, pues, ¿no? Hay un vegetativo central y hay un vegetativo periférico. ¿Ya? El central son a nivel del cerebro visceral. El periférico, lo que conocemos, simpático y parasimpático. ¿Ya? Esto es importante también. Esto es un análisis, ¿no? De repente ustedes también ya lo comprenden ya. Tiene estructuras y tiene estructuras por el sistema nervioso central. Hay impares, simétricos y mediales, ¿no? ¿Qué significa impares? ¿Cuántos encéfalos hay? Hay un solo encéfalo y una sola médula, ¿no es cierto? Simétricos, el encéfalo puede ser derecho e izquierdo, ¿no es cierto? Ya, eso es así, tiene simetría siempre. El sistema nervioso tiene simetría.
A nivel de la médula igualito, ¿no? La médula también puede ser en mi médula derecha y mi médula izquierda. Pero las funciones pueden variar. La fisiología varía, ¿no? Pero anatómicamente son simétricos. Y mediales porque están en el centro, en la cavidad craneoespinal. ¿Ya? Esas son las características del sistema nervioso central. Las envolturas hemos dicho, ¿no? Lo bueno que el cerebro o el encéfalo tiene una envoltura que le protege, pues, las meninges, ¿no? La dura madre propiamente, la pia madre, el aracnoides, toda esa estructura cubre al encéfalo. ¿Ya? De igual forma, la médula también está protegida por esa dura madre, por toda esa estructura. También está protegida. Y lo característico aquí, recordando anatomía, en el cerebro o en la médula, hay un sistema ventricular, ¿no es cierto? En el cual está pues el LCR, ¿no? Ahí está el LCR viene desde los ventrículos laterales, se produce ahí, ¿no es cierto? Y va invadiendo hasta la médula espinal, ¿no? Entonces, hay que conocer también la estructura desde el LCR, la estructura, ¿no? El esqueleto, ¿no? A ver, ¿quién me dice? En el esqueleto del sistema del LCR eh, hay astas anteriores, hay ventrículos laterales, hay tercer ventrículo, hay cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Pero debe haber ventrículo temporal. ¿Qué dicen ustedes? A ver, piensen en el cerebro. Tienes la parte frontal, el temporal está por la parte lateral, ¿no es cierto? ¿Qué dicen, jóvenes? Para bien, para mal, a ver, ¿debe haber o no debe haber? Comenten, jóvenes, no se duerman. Creo que es una parte del ventrículo lateral, doctor. Claro, pero baja por abajo, ¿no? Como un cuerno temporal, para abajo se va. Sí, sí hay, lo que pasa no puede estar muy prominente. O sea, a nivel del lóbulo del polo temporal, a nivel del polo temporal, no debe llegar hasta ahí ese ventrículo temporal. Hasta cierta parte puede llegar. Pero cuando ya llega hasta el polo temporal, cercano al polo temporal, ya estamos hablando de hidrocefalia. Totalmente, más que los ventrículos laterales estén aumentados de tamaño, el ventrículo temporal es lo que nos va a decir que el paciente está con hidrocefalia hipertensiva. Cositas, pues, son detalles que les estoy dando alcances, jóvenes, ¿no? Cosas ya finas, así, ¿no? Caídas, pues. A veces uno no se imagina, ¿no? Pero es que así hemos estudiado nosotros, así hemos hecho la neurocirugía en la residencia. Nos exigen que analicemos de esa forma. Bueno, el cráneo tiene una bóveda con características específicas. Es homogénea, tiene alta resistencia y es elástica. Cuando son niños, pues no son elásticos. Bebés, ¿no? Ustedes recién se van a osificar. Ya saben ustedes el hueso frontal, parietal, temporal, occipital. Las fosas son importantes, jóvenes. ¿Cuántas fosas hay, jóvenes? En la base del cráneo, ¿cuántas fosas hay? 3. Pues muy bien, ahí está, ¿no? Fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Este es conocido, este gráfico, ya lo conocen ustedes, de anatomía, de Netter, ¿no es cierto? Entonces, ahí se puede ver algunos puntos, ¿no? Algunos puntos, la lamboidea, ¿no es cierto? Los puntos craniométricos. ¿Ya? El terio, mira, el terio es importante, ¿no? Ya te pregunto examen, anótenlo ya. En el terium, ¿qué estructuras, qué huesos se encuentran? ¿Qué huesos hay? Ahí está en la figura. A ver, menciónenlo. ¿Quién me lo dice? Este punto terium, ¿a qué huesos está vecino? Hablemos. No se duerman. ¿Este qué hueso es? Frontal. Frontal, Este, parietal, parietal, eta, temporal. temporal. ¿Y esto?
Los esfenoides. Esfenoides. Esfenoides, así es. Entonces, esos 4 huesos confluyen para formar el terio, ¿no? Y ese punto terio es muy importante para cirugías de aneurismas. ¿Ah? Entonces, así como ese punto, hay varios puntos, ¿no? En el puntos canométricos, a ver si los revisan jóvenes. Por la cara interna. ¿Cómo se llaman estas estructuras jóvenes? ¿Cómo se llama esto? ¿Surcos? Ya, son surcos. ¿Quién ha formado esos surcos? La meningia media, doctor. La arteria meningia media, o sea, la arteria que está en la meninge, ¿no es cierto? En la dura madre. ¿Cómo se llama anatómicamente esa estructura? ¿Quién se acuerda? La hoja. ¿Hoja de qué? No se acuerdan, jóvenes, ¿ah? ¿Quién les enseñó ¿Y Maple? neuroanatomía? Hoja de oliva, creo, doctor. No recuerdo bien. Caliente, El árbol caliente. de la vida. La hoja de, con H, higuera. Bueno, sí, pues, así es, mira, ¿hace cuánto tiempo habrán llevado ustedes neuroanatomía? Pues ya se olvidaron. Estas estructuras es muy importante para nosotros. Cuando hacemos cirugía imagínense en esta zona, ¿no? Fronto parietal, temporo fronto parietal, en esta zona. Y el hueso está con fractura comminuta, pues, ¿no? Nosotros retiramos el hueso fragmentado por afuera, pues, ¿no? Por la parte externa, y le sacamos el hematoma porque hay hematoma ahí. Y luego para armar el hueso otra vez, estas líneas nos ayudan bastante. ¿No? Las líneas internas. Las suturas también. Las suturas también nos ayudan. La sutura parietotemporal. Es bonito, pues, jóvenes, la neurocirugía. Entonces, todo eso tiene que tener criterio en todo esto, ¿no? Para armar el hueso otra vez. ¿Qué pasó? Bueno, el cráneo tiene una base, jóvenes, heterogénea, baja resistencia y elasticidad, conformada por hueso frontal, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Los 3 pisos, aquí están los 3 pisos jóvenes, piso anterior, piso medio y piso posterior, ¿no es cierto? Los 3 pisos. Y acá también hay que recordar todas las estructuras que están en la base del cráneo. Por eso que anatomía es bueno recordar una revisión así, lo más conciso. La bóveda está separada de la base del cráneo por la proyección. Eso es importante. ¿Dónde se separa la bóveda de la base del cráneo? ¿Hasta dónde es bóveda y desde dónde es base del cráneo? ¿Cierto? Entonces acá yo les he escrito ya para que ustedes lo puedan dibujar. Está separada la base del cráneo por la proyección que tiene una línea que se traza desde el arco supraciliar, hacia arriba sobre un través de dedo, ese límite entre la bóveda y el piso del cráneo. Desde la parte lateral se tiene 3 puntos cranométricos: la glabela, el porio y el inio. Esos 3 puntos los reconocen ustedes en la parte externa del hueso, del cráneo, marcan ahí una línea, ahí se divide la bóveda de la base del cráneo, ¿cierto? Entonces, también pregunta de examen, jóvenes, ¿ah? Como ustedes van a tener el PDF, es fácil, ¿no? Ya me la sé ya cómo sacan las respuestas. Envoltura de cráneo. Ahí están, jóvenes, los puntos cranométricos. ¿Mm? Todo eso está relacionado. Nosotros no lo sabemos. ¿Qué estructuras del cerebro están debajo de los puntos? ¿Mm? Eso ustedes también tienen que aprender. Pero eso jamás hemos hecho en la neuroanatomía, ¿no? ¿O han hecho alguna vez? No creo. No, ni siquiera tiene criterio del profesor, creo. Levantar el hueso y debajo qué estructura del cerebro está. Qué bonito, pues. Ahí vas a entender mejor por dónde operar, qué parte respetar, ¿no? Qué zonas hay que respetar para no dañar el cerebro por dentro. Entonces, jóvenes, aprenderse los puntos cronométricos. Esto ya es ya anatomía
de primaria, de secundaria, me parece, ¿no? Y ya tiene su forma anterior, lateral, posterior, superior, ¿no? El cráneo. Tenemos lateral, este sería anterior, lateral, este otro es el punto gravimétrico etéreo, la parte posterior, ¿no es cierto? La cara posterior y la parte superior. Las estructuras hay que conocer, jóvenes. Cuando nosotros operamos, hacemos el colgajo de la piel en cualquier parte. Tienes que ubicarte rápido, sin nadie se da cuenta, pero ya el neurocirujano ya ha hecho ya su ubicación. Aquí está la sutura, ya lo tiene, ya no en la cabeza. Si aquí está la sutura frontal, por debajo, ¿qué estructura del encéfalo estará? Hay que tener cuidado, pero para eso nos sirve esta sutura. Si aquí está la sutura sagital, por debajo, ¿quién está? Ya hemos dicho, ¿no? El seno venoso, ¿no? Entonces, para eso nos sirve. Cuando nosotros ya levantamos el cuero cabelludo y estamos queriendo hacer agujeros, hay que saber, ¿no? Planificar cómo y por dónde entrar para no dañar estructuras importantes del cerebro, ¿no es cierto? Por ejemplo, la parte frontal podemos dañar, no hay problema, pero la parte motora y la parte sensitiva, ¿se acuerdan, no es cierto? Está en el frontal la parte motora y en la parte parietal está la sensitiva. Entonces eso no podemos dañar, pues, eso hay que respetar. Entonces, para eso te sirven estas suturas, los puntos gravimétricos. Esta es la base del cráneo, ¿no es cierto? El piso anterior con sus estructuras que conocemos, ¿no? Cribiforme, orbitaria, ¿no? Entonces es importante saber esas estructuras jóvenes. El piso medio también, qué estructuras tienen importancia, ¿no? La región hipoficiaria, la paracavernosa, la petromastoidea, ¿no? Con los mastoides y la región temporal. Entonces, todo eso hay que conocer, jóvenes. Igualito en el piso posterior también, ¿no? Piso posterior. La zona clival, ¿no? La zona clival. La región yugular. Por acá es el seno transverso, jóvenes. Por acá, seno transverso. Y acá es el seno sigmoideo, ¿no? Todas esas estructuras que hay que saber reconocer. Para cuando hacemos una craneotomía por afuera, no entrar a esas estructuras. Porque son venas gruesas, grandes, ¿no? Bueno, en cuanto a la columna vertebral, jóvenes, ya saben también ustedes que las vértebras son contabilizadas por cada región, cervical, torácica, lumbar, sacrococcígea, ¿no es cierto? Hay articulaciones, hay ligamentos, hay músculos espinales que protegen a la columna, ¿no? Todo eso hay que revisar también, jóvenes. ¿Ya? Características de las vértebras también, ¿no? Cada segmento es diferente a las vértebras, cervical, dorsal, lumbar. Entonces hay que recordar, jóvenes, sus estructuras de cada vértebra. ¿Ya? Las carillas articulares son importantes saber también, ¿no? Cómo es a nivel lumbar, cómo es a nivel dorsal. Aquí lo tenemos, ¿no? Las apófisis transversas a nivel dorsal, ¿cómo son, no? Más oblicuas, y a nivel lumbar son más horizontales. Todas esas estructuras nos sirven cuando hacemos cirugía de columna, jóvenes. Vamos a nivel del C1, C2, ¿no es cierto? La posodontoides, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es importante, jóvenes. ¿Ah? ¿Hasta qué cervical, la vértebra cervical, hasta dónde es bífida? Pregunta también, jóvenes. ¿Ah? Bífida, ¿hasta dónde es bífida? ¿Cuántos agujeros tiene el sacro? También pregunta. ¿Ah? ¿Cuántos agujeros? Varía, hay variaciones, jóvenes. ¿Ah? Bueno, esto hay que pasarlo rápido. El coxis, ¿no es cierto? El coxis. Ya lo conocen ustedes, la estructura de la columna vertebral, ¿no? Con sus diferentes formas de cada vértebra. Eso vamos a ir revisando. Cuando hagamos TBM, traumatismo vértebra medular, los alumnos tienen que volver a revisar la parte anatómica de acá, para entender, pues, ¿no? Ya las envolturas de la columna. El disco, acá es importante el disco, en la columna es el disco intervertebral. Es el disco que se va a herniar. Hay que cuidar mucho al disco. ¿Ya? Ahí tenemos el disco. Los ligamentos anteriores, ligamentos posteriores, ¿no? Todas esas estructuras jóvenes tenemos que recordar para poder hacer cirugías también, ¿no? Acá tenemos las apófisis espinosas, ¿no es cierto? Espinosas, con los ligamentos interespinosos, ¿ya? Entre las carillas articulares también hay ligamentos, ¿no? Ligamentos que protegen, cubren a esta carilla articular.
Estructura del disco también lo vamos a revisar cuando vamos a hernias discales, ¿no es cierto? Hay un anillo fibroso y hay un núcleo pulposo. El anillo fibroso es así, en forma circular, y en el medio está el núcleo pulposo. Entonces, eso también lo vamos a revisar cuando veamos hernias discales, jóvenes. ¿Ya? Ahí tenemos las caries articulares, ¿no es cierto? Cuando nosotros operamos, limpiamos todo el músculo de esa parte, de esta zona, dejamos bien caratito las apoyos espinosas, las láminas, estas son las láminas a los lados, y llegamos a las caries articulares, para no dañar. Cuando operemos, jóvenes, siempre hay que respetar la carie articular. Esto no hay que deshacer esta articulación, porque si no la columna se va a volver inestable. Ahí tenemos la médula, cómo se ve la médula, ¿no es cierto? En el canal medular. Cómo están las raíces nerviosas. De cada agujero sale una raíz nerviosa, pues, ¿no? Entonces, en las imágenes de la resonancia también vamos a observar estos agujeros. Y si esto está ocupado por el disco, quiere decir que ha hecho herniación del disco y está comprimiendo el nervio. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que el nervio sale por ahí, la raíz nerviosa? Entonces, todo eso es importante, jóvenes, en revisar anatomía. Siempre, jóvenes, den una revisión de anatomía. ¿Ya? Cada tema que van a revisar, revisen anatomía. Cuando hagan hematoma epidural, revisen la dura madre, ¿no? Cuando hagan subdural, igualito, dura madre. Entonces, así vamos a aprender más rápido. Vamos a entender. Los músculos también que protegen a la columna, ¿no es cierto? También hay que revisar. Ya la cantidad de vértebras ya sabemos. El canal del aquilio, donde está la médula espinal, ¿no es cierto? Es importante conocer su estructura. ¿Ya? Las foráminas, le decimos a esto donde salen los nervios, las raíces nerviosas, esta parte es forámina. Este es un agujerito, es como un conducto, ¿no? Cilíndrico, son foráminas. El disco, este es el disco cuando se rompe e invade a la médula, puede invadir acá medialmente, pero también puede invadir acá hacia la raíz, también puede romperse para este lado. Entonces ahí va a ser una hernia foraminal. Y cuando va a invadir a la médula, una hernia medular, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a donde se rompe el disco, donde va a invadir, entonces, de acuerdo a eso tiene su nombre la hernia. Entonces, todo eso vamos a tener que revisar cuando vamos a ver discales. Las funciones de la columna ya lo saben ustedes, ¿no es cierto? De soporte, de movilidad. Y aquí un poco de repaso a la dura madre, ¿no? Sus partes también, pues, ¿no? La dura madre, la pía aracnoides y la aracnoides, ¿cierto? Y la pía madre. Entonces, eso también hay que revisar, jóvenes, porque hay tumores en la dura madre y para poder saber cómo hacer la cirugía, pues, ¿no? ¿Quién se acuerda qué es de esos jóvenes? La hoz. La La hoz hoz del cerebro. Muy bien. ¿Y esta estructura? El tentorio, doctor. Tentorio, muy bien. Así es. Todo hay que reconocer también, jóvenes. Cuando hacemos cirugías de cerebelo, a veces hay que romper el tentorio, pues, ¿no? Ahí están los senos, como les digo, todos los senos. Necesario saber, jóvenes, los senos. Transversos, sigmoideos. Aracnoides, ¿no? ¿Cómo se llaman estas estructuras, jóvenes? ¿Quién produce LSR? Plexus coroideus. Muy coroidea. bien. Plexus coroideus. Muy bien. Entonces tienen que revisar, jóvenes, ¿ah? ¿Estas cisternas basales ustedes conocían o no? Me parece que no, ¿ah? O de repente, ¿ah? Todas estas cisternas tienen sus propios nombres. ¿Ya ves? Está así diferenciado por el color, ¿no? Entonces hay varias cisternas. Mayormente nosotros hablamos de las cisternas Pontina, ¿no? Pontina, acá, en el puente de Barolio, pues, ¿no? En la cisterna vulvar, que está por acá abajo, pues, ¿no? En bulbo. Estas cisternas tienen que estar presentes, tienen que estar libres, así como está aquí. Pero si están cerradas es porque está haciendo herniación. ¿Ya? Entonces, la cisterna cuadrigeminal, aquí atrás, ¿no? ¿Ya? Está la cisterna cuadrigeminal. Pues hay varias cisternas, jóvenes. También revísenlo y apréndanse de estas cisternas.
Bueno, jóvenes, ahí quedamos, ¿ya? Luego hay una revisión de lo que es ustedes revisen los jóvenes por su propia cuenta. Ya esto lo conocen ustedes muy bien. Los surcos, las cisuras, los lóbulos, ¿no es cierto? Todo esto ustedes ya lo saben. Bien, jóvenes, pero eso los voy a dejar en la página. En el lado virtual les voy a dejar esto, ¿ya? Para que lo tengan. Quedamos ahí, jóvenes. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta?